Bueno, continuamos con este segundo video. Seguimos dentro del plano cultural, estamos viendo Jaguaribe, la macrofunción cultural, digamos. Siguiendo a Burri, usualmente hay un proceso de sacralización que convierte un artefacto natural o cultural en particular, en un objeto sagrado del ritual turístico. Una serie de etapas están involucradas en esto: dar nombre a la ocasión, encuadre, conversión en santuario, reproducción mecánica del objeto sagrado, reproducción social, donde acá inclusive las redes sociales han jugado un papel fundamental en esta reproducción, digamos, constante. Lo que antes era la vieja postal, hoy se reproduce multiplicado por millones de veces más a través de las redes sociales. Y vemos cómo ese objeto en particular se convierte en el objeto turístico. Este de Ámsterdam es bien llamativo, probablemente. El cartel de I Am Amsterdam no está ya en este lugar donde está la fotografía esta, pero estuvo durante mucho tiempo en este lugar. Y lo que está atrás es el Rijksmuseum, que es un tremendo museo que inclusive arquitectónicamente es espectacular, y lo fotografiable en ese momento sobre todo fue el cartel, o sea, el cartel en sí mismo era, y como tuvo tal éxito, digamos, en cuanto a la reproducción de imagen, el cartel, Ámsterdam decide inclusive cambiarlo de lugar e ir cambiándolo para hacer casi recorrer la ciudad a partir de la puesta en escena del cartel, uno podría llegar a decir. La Torre Eiffel, ni hablar, la Torre Eiffel que a comienzos del siglo XX se pone, o sea, se construye, digamos, de manera temporal, y que fue tremendamente resistida, pero muy criticada. Hoy es imposible pensar a París sin la Torre Eiffel, digamos, ¿no? Como el objeto casi hacia la ciudad hoy en día. El bar El Floridita en La Habana, que remite a Hemingway, que era uno de los lugares donde iba a tomar el daiquiri. El daiquiri era el lugar donde lo iba a tomar, el mojito en la bodeguita del medio, tanto que no solo el bar se convierte en un lugar atractivo, sino que en la barra directamente ponen una estatua de Hemingway y obviamente la foto, entre comillas, obligada dentro del bar. Este puente en Vietnam, digamos, tremenda obra de arquitectura, el entorno, el lugar, el punto panorámico, y convierten al objeto en sí mismo inclusive en atractivo. Seguimos con Urri. Es difícil representar la naturaleza del turismo contemporáneo sin ver cómo estas actividades son literalmente construidas en nuestra imaginación por la publicidad y los medios de comunicación, y con la competencia consciente de diferentes grupos sociales. Seguimos dentro del cuadro de Jaguaribe. En el tema de participación se juegan los roles y los estatus, y digamos, todo grupo social tiene mayores o menores niveles de participación en todo sentido, utiliza distintos espacios para la participación. Todos jugamos algún rol en algún momento. El mío en este momento es de docente, en otro momento puedo hacer un curso de posgrado y estar en el rol de maestrando, de estudiante. Salgo de dar la clase y voy a tomar una cerveza con mis amigos y estoy en un rol de amigo o en un rol de padre, o digamos, uno está cambiando de manera constante de roles, y está asumiendo esos roles dentro de una sociedad. Podemos encontrar sociedades más apáticas, sociedades mucho más participativas, y las diferencias de buena parte de cómo se den esas sociedades van a tener que ver con el plano de los valores, cuáles sean los valores asumidos y cómo
esos jueguen en el nivel de participación, digamos, ¿no? Yendo a la parte, sobre todo en esto de aplicar a URRI, por un lado nos indica que ser turista es un indicador de estatus, ¿sí? Si la gente no viaja pierde estatus. El necesito vacaciones es el reflejo más seguro de un discurso moderno que se basa en la idea de que la salud física y mental de las personas se recuperará si tan solo puede irse de tiempo en tiempo. Este necesito vacaciones puede tener varias implicancias. Claramente hace referencia a una forma de participación, pero hace referencia a cuáles son los valores adquiridos y cómo en muchos casos vamos a ver, en un momento vamos a estar viendo algo de tiempo libre, reviendo algo de tiempo libre, y cómo el valor, digamos, en Occidente, el valor de la culpa, ¿no? Necesito irme de vacaciones porque tengo que justificar por qué me tengo que ir, porque me lo merezco, porque hice mucho esfuerzo, digamos, ¿no? Hay una consideración en la valoración del ocio que hace que a lo mejor se utilicen determinado tipo de frases o se actúe de una manera determinada en función de esos valores que tengo adquiridos. Terminamos con el político y el económico, que aquí es donde en el político donde tenemos el régimen de poder, y dentro de esto están quienes toman las decisiones, quienes ejecutan esas decisiones, y todos nosotros que seríamos los ejecutados, que somos los gobernados, ¿sí? Y todos, inclusive quienes toman las decisiones y quienes las ejecutan, también son gobernados y tienen normas que representan un régimen de valor determinado y que tiene que ver con un régimen de participación determinado que hace posible determinado tipo de normas, hace que sean viables cuando uno está hablando de viabilidades sociales, de un proyecto turístico, por ejemplo, o de lo que fuera, o la viabilidad de una planificación determinada. Estamos hablando dentro del régimen de poder, pero de esa viabilidad estamos hablando de cuáles son los valores, o vamos a hacer referencia, o va a ser viable o no, de acuerdo a cuáles sean los valores consumidos y cuál sea el régimen de participación que se tenga. Y en el régimen en la macrofunción societal económica, lo que se juega es el régimen de propiedad, y acá tenemos los controladores de los medios de producción, los administradores y todos nosotros que somos consumidores. Y juegan toda una cantidad de interrelaciones. Veamos algunas cositas más. Acá vamos a estar citando otro autor, a Delgado, Ciudades sin ciudad, título sugerente, que nos plantea una cita textual. La ciudad o fragmento de ciudad se ve convertida así de la mano de la monumentalización para fines a la vez comerciales y políticos en un mero espectáculo temático para ser digerido de manera acrítica por un turista sumiso a las directrices del plano o del guía. Deben así por fin unificada, dotada de sentido a través de la manipulación textualizadora que no puede ser sino dirigista y autoritaria. De ahí los conjuntos arquitectónicos, los edificios emblemáticos, las calles peatonalizadas en que solo hay comercio para turistas. Y esto creo que les va a referir a ustedes a varios ejemplos, digamos, que lo deben haber tenido ustedes en la experiencia o por lo menos conocer de ellos, ¿no? Otavalo en Ecuador, esto es a modo de ejemplo, pero esto se da en todos lados, ¿no? Otavalo en Ecuador, una plaza que era la plaza del mercado, un lugar que sigue estando, ¿no? El mercado, un lugar que, digamos, en su origen era el típico mercado donde se encontraba la comunidad para intercambiar, y que se convirtió en mercado turístico y donde lo que abundan ahora son productos destinados a los turistas y no al intercambio entre ellos. El puente de Carlos en Praga, el puente, no solo el puente, sino del otro lado del puente, lo que es céntrico es
si han tenido la posibilidad de estar en Praga, es difícil encontrar un checo, ni siquiera en quienes atienden los negocios, ¿no? O sea, es como si territorialmente ese espacio de ciudad pasó a estar ocupado por los turistas y por prestadores de servicio que vienen a trabajar en Praga, de Praga para el ejemplo, pero no es solo Praga, y la comunidad se bate en retirada de esos espacios. Entonces empieza a haber cambios territoriales fuertes en función de la puesta en valor o de cómo está puesto en valor determinados lugares. Y en esas puesta en valor de determinados lugares cabe preguntarse cuánta decisión tuvo la comunidad que vivía en esos lugares y que se vio afectada, y cuando vamos para atrás al cuadro, y uno diría, son decisiones que entran por el régimen de poder, está bien, en esas decisiones, en cuánta influencia hay en los controladores de los medios de producción para que ese tipo de cosas sucedan. Digamos, preguntas para hacernos. Bueno, Venecia en Italia por ahí puede ser el sumum, digamos, donde la ciudad, la isla, o el archipiélago más que isla, va desapareciendo el residente y siendo el lugar del turista. Y cuando hace referencia Delgado a los planos, se hace referencia a los planos, al antiguo plano, digamos, en papel, donde las referencias adentro del plano indican el circuito a seguir, y esa construcción de la mirada que indican, digamos, al turista cuáles son los circuitos y que dejan poco para la creatividad, digamos, ¿no? Como el turismo hiperorganizado desde esos puntos, si se quiere. Estos planos siguen existiendo, hoy digitalizados y puestos internet de por medio y con algún tipo de dispositivo. Continuamos. En la búsqueda de lugares siempre nuevos que visitar, lo que se construye es un conjunto de hoteles y vistas turísticas blandas y carentes de contradicciones. Un pequeño mundo monótono que en todas partes nos muestra nuestra propia imagen. La búsqueda de lo exótico y diverso termina en la uniformidad. En un Urri creo que toda una colección de frases sumamente interesantes. Quienes buscan lo experiencial, lo experimental, lo existencial, no dependen de la burbuja de los servicios turísticos convencionales, sino que estas experiencias turísticas se basan en diverso grado en rechazo de esas formas de organizar la actividad turística. El Camino del Inca, digamos, producto turístico sumamente instalado, digamos, en Perú, en Latinoamérica, digamos, nace la década del 80, el Camino del Inca en realidad a uno le entregaban una fotocopia de algo mucho más rudimentario que lo que ustedes están viendo acá. O sea, bajate, tomate el tren, bajate en el kilómetro 88, anda caminando como puedas, el camino lo vas a ver y llegas a Machu Picchu 3 o 4 días después. Y en algún momento algunos comercios en Cusco empezaron a alquilar carpas, alquilar bolsas de dormir, alquilar algunos implementos como para que pudieran ser utilizados para el Camino del Inca, y fue avanzando el mercado de forma tal que hoy, digamos, hay que pagar una entrada, en la entrada esa que se paga inclusive hay un límite determinado de personas que pueden entrar por día, y el producto directamente está directamente el producto puesto en el mercado y consumido, y con la posibilidad de consumirlo en un solo formato. Se debe tener en cuenta la naturaleza cambiante del consumo y las posibles transformaciones paralelas en la naturaleza de la producción capitalista. Algunos autores lo reconocen como un paso del capitalismo organizado al desorganizado, otros como el paso del fordismo al postfordismo, giro, en definitiva uno diría, giro del consumo masivo a patrones de consumo más individualizados. Y tomándole prestada una frase a Bertoncello, el paso del fordismo al postfordismo, o
del turismo masivo a la masa de turistas. Vamos a hacer otro cortecito acá y continuamos en otro video dentro del tema sociedad.